ellos ciertamente morirán. En el estudio de hoy entraremos a la parte final de la primera epístola. Leamos lo que dicen los versos 12 y 13 del capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Sabes? Este es un consejo a los miembros de la iglesia con relación a sus líderes. Sin un líder, la iglesia será pedazos. El padre es la cabeza del hogar y junto con la madre son los protectores de la familia. Los hijos obedecen. Por lo menos este es el orden de las cosas establecido por Dios. Y cuando este orden se altera, entramos en serias dificultades. Ahora, en la iglesia es igual. Dios ha establecido un orden. Y si no se respeta ese orden, caeremos en el caos. ¿Qué es lo que Pablo aconseja a los miembros con relación a los líderes? Dos cosas. Primero, que los líderes sean reconocidos como líderes y que se les dé estima y amor por causa de su obra. La palabra reconocido significa aceptado. ¿Cómo es que la iglesia acepta a sus líderes? Mira, toda iglesia forma una comisión de nombramientos antes de elegir a sus líderes. Para formar a esa comisión, todos los miembros de la iglesia tienen el derecho de ser oídos, de opinar, de dar sugerencias. Cada uno puede opinar y hacer las observaciones que crea necesarias. Ahora, una vez formada esa comisión de nombramientos, ahí en la comisión se estudian los nombres de las personas que serán elegidas y después se lleva la recomendación a la iglesia en pleno y la iglesia vota. A partir de ese momento, esos líderes locales pasan a tener autoridad y deben, según Pablo, ser reconocidos como tales. ¿Y cómo se nombra a los pastores? Es el mismo proceso, pero a otro nivel. Cuando llega la época del Congreso Administrativo, de la Conferencia, de la Asociación, de la Misión, todas las iglesias nombran sus representantes para el Congreso. Al elegir a estos representantes de cada iglesia para el Congreso, todos los miembros tienen el derecho de ser oídos. Ahora, esos representantes reunidos en el Congreso eligen una comisión de nombramientos que sugiere los nombres de las personas que formarán la comisión administrativa de la conferencia o de la asociación, incluyendo a los administradores y a los departamentales. Después, la recomendación de la comisión de nombramientos va al plenario del Congreso, que finalmente toma el voto. Ahora, a partir de ese momento, los representantes de las iglesias otorgan el poder de administrar a esa junta directiva, y esa junta la que escoge a los pastores para las iglesias. Ahora, en las palabras del apóstol Pablo, esos pastores tienen la autoridad que su cargo les confiere y deben ser reconocidos como tales. Pero parece que en la iglesia de los tesalonicenses había algunos hermanos que no reconocían la autoridad pastoral. Y te digo una cosa, esa clase de hermanos los hubo en todos los tiempos. En los tiempos de Pablo y los hay hoy también.
Porque ese es un reflejo del mundo en el que vivimos. El espíritu sindicalista parece entrar en algunas iglesias y algunos hermanos creen que pueden asumir la autoridad de la iglesia pasando por encima de la autoridad del pastor. Pero Pablo dice que en el pueblo de Dios las cosas no deben ser de esta manera. Pero tal vez me preguntes, pastor, ¿y qué hacer si un pastor no se conduce correctamente? Hay que buscar al presidente del campo. La junta que ese presidente dirige tiene la autoridad para cambiar a los pastores cuando sea necesario. Pero lo que no puede haber es que un grupo de hermanos de repente, 2, 3 hermanos, un anciano, 2, comienzan a querer tomar las redes de la iglesia pasando por la autoridad del pastor. Reunir la junta de la iglesia sin la autorización del pastor. Para eso la iglesia tiene un manual de iglesia y debe sujetarse a seguir los consejos establecidos, los principios, las pautas establecidas en el manual de iglesia. Vamos a la segunda parte. ¿Cuál es el trabajo de los líderes? Los versículos 14 y 15 responden a esta pregunta. Mira lo que dice. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. A la luz de este texto hay 4 actividades que los líderes deben realizar. La primera es amonestar a los ociosos. ¿Cómo? Sí, en la época del apóstol había hermanos que bajo el argumento de que Cristo ya iba a volver no trabajaban y se volvían un peso para la iglesia. El consejo de Pablo es que hay que ayudar a estos hermanos, pero no solo dándoles pescado, sino enseñándoles a pescar, animándoles, estimulándolos a no quedarse de brazos cruzados, inspirándolos a seguir, a asumir sus responsabilidades de padres, de esposos, protectores de la familia. La segunda actividad de los líderes es alentar a los de poco ánimo. Esta expresión, poco ánimo, entre los griegos era usada mucho en el ambiente militar y se refería a un soldado que sale de la línea y desea hacer las cosas a su manera. Más que alentar a los de poco ánimo, la expresión literal debería ser colocar en su lugar a los que se salen de la línea. Es que en toda familia y en todo ejército, querido, hay reglas que todos los miembros necesitamos cumplir. Porque te digo una cosa, si cada uno va a hacer lo que desea, imagínate el caos en el que se puede caer. El líder debe ser amoroso, sí, pero debe ser firme al mismo tiempo. La tercera actividad de los líderes es que sostengáis a los débiles. En toda familia hay personas tímidas, personas extraordinarias, pero que necesitan de ánimo, necesitan de aliento constante. Bueno, una de las actividades de los líderes es alertar o alentar, animar a estas personas. La palabra alentar en griego es paramutos. Viene de 2 raíces, para, que quiere decir cerca, y mutos, que quiere decir hablar. Significa literalmente estar cerca de una persona para hablarle palabras de ánimo, para que no se desanime, para que continúe adelante. Y hay muchos hermanos que precisan de ese tipo de trabajo. Finalmente, la cuarta actividad de los líderes es ser pacientes con todos. Querido, tal vez sea el trabajo más difícil del pastor, porque el pastor lidia con seres humanos, y cada ser humano es un mundo, cada uno es diferente del otro. Creo que la principal clase que el pastor debería estudiar en la universidad es relaciones humanas. Cómo relacionarse con las personas. No solo con las difíciles, sino con las fáciles. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedirle a Dios. Y para relacionarse bien con las personas, se requiere mucha sabiduría. Vamos ahora a los versículos 16 al 18. Esta es la tercera parte del estudio.
Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oh, querido, son solo 3 versículos cortos, pero que involucran el secreto de una vida victoriosa. El primer consejo es estar siempre gozosos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible estar siempre gozoso si a veces hay golpes terribles en la vida? Nadie es loco para estar riendo todo el tiempo. No. Ver, Pablo no se refiere aquí a estar riendo todo el tiempo, sino a estar gozoso todo el tiempo. El gozo, querido, es un fruto del Espíritu Santo. Nadie cultiva gozo por colocarse delante de un espejo y reír. Ese podría ser un gozo artificial. Pablo habla del gozo natural, espiritual. ¿Qué significa eso? El siguiente versículo lo explica. Dice, orad en todo tiempo. Este es el segundo consejo. El verdadero gozo, el gozo espiritual, la alegría genuina, auténtica, que es una fuente fabulosa de endorfinas, es la oración. No es posible estar siempre gozoso sin orar todo el tiempo. Mira las 2 palabras presentes, siempre y sin cesar, en todo el tiempo. El gozo constante es el resultado de la oración constante. Pero pastor, ¿cómo voy a estar siempre gozoso enfrentando tantas dificultades en la vida? Bueno, te doy un consejo. Cuéntale tus dificultades a Dios a través de la oración. Si es necesario, llora a sus pies. Pero al hacerlo, ya estarás orando y de repente, sin sentirlo, verás una dimensión del problema que antes no veías. Y hasta sonreirás al percibir que te estabas ahogando en un vaso de agua. Entonces, ora sin cesar. Pero ora con acción de gracias. Este es el tercer consejo de Pablo. Dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradece a Dios por lo que está pasando, aunque no lo entiendas. Y te sorprenderás con los resultados. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Encontramos aquí algunos consejos más. Son consejos para los tesalonicenses, claro, pero ¿qué actualidad tienen estos consejos para nosotros hoy? Leamos los versos 19 al 22. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Son 4 consejos. Primero, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo trabaja en el corazón y el primer trabajo que realiza es convencernos de pecado. Jesús dijo que cuando el Consolador viniese nos convencería de pecado. Oh, querido, quien convence de pecado no es el pastor, ni el papá, ni el anciano, ni el presidente de la conferencia. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero en Tesalónica habían algunos hermanos. Yo quisiera pensar que eran sinceros, pero a veces tengo dificultad. Eran hermanos que no respetaban a los líderes, se encerraban en un argumento y nadie podía convencerlos a cambiar de opinión. Yo no sé hasta qué punto una persona está correcta cuando ve que la iglesia se está haciendo pedazos y no admite revisar su posición. Yo me pregunto, ¿trabaja el Espíritu Santo en ese corazón? Con toda seguridad, pero si esa persona no quiere oír, ahí corre el peligro de apagar la voz del Espíritu. O sea, de cometer el pecado imperdonable. Ahora, este pecado no es imperdonable porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona que lo comete ha endurecido tanto su corazón que ya no escucha pues más la voz del Espíritu. En las palabras de Pablo, ha apagado al Espíritu. Hay varias maneras de apagar al Espíritu. La voz del Espíritu se manifiesta a través de las enseñanzas bíblicas y también a través de los consejos del Espíritu de profecía. Por eso el siguiente consejo de Pablo es: no menospreciéis las profecías. Menospreciar algo no es necesariamente negar el valor de algo, sino no darle el valor debido, dejarlo de lado y prestar atención a otras cosas. Aquí conviene que me haga una pregunta. Para mí, ¿hasta qué punto
yo debo llevar a serio las enseñanzas bíblicas y las enseñanzas del espíritu de profecía. ¿Las considero obsoletas y pasadas de moda? A veces me siento tentado a racionalizar las órdenes divinas y adaptarlas a mi manera de ver las cosas. Esta es una pregunta que solo yo puedo responder, pero quisiera que tú también te la hagas. El tercer consejo de Pablo en esta parte es: examinadlo todo y retened lo bueno. Creo que a todos, querido, a todos nos gusta enseñar. Pero quien cree que es apto para enseñar debe ser primero apto para aprender. La vida es aprendizaje constante. El día que paras de aprender, paras de vivir, porque vivir es aprender. Se aprende observando, leyendo, estudiando, oyendo, en fin. El consejo de Pablo es: no te encierres en el conocimiento que tienes ahora. Abre tu mente, infórmate, lee, piensa, analiza, conoce todo lo que es posible conocer, pero retén lo que es bueno. ¿Sabes? El peligro que corres al examinarlo todo es que te empiece a gustar lo que no es bueno. Por eso viene el consejo de Pablo: evita toda forma del mal. Ahí está el cuarto consejo. El mal tiene muchas formas. Hay mal para todos los gustos, para los gustos más refinados y para los más grotescos. Oh, querido, el enemigo no es tonto para aproximarse de ti de una sola forma. Y el consejo es: pídele sabiduría a Dios para que te ayude a ver cuándo, sin percibir, te estás apartando del bien y te estás yendo hacia el mal. Llegamos al fin de este estudio. Aquí termina la primera epístola a los tesalonicenses. Leamos los versos 23 y 24. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que santifica? No eres tú. No es tu esfuerzo. No es tu dominio propio. Santificación, querido, no es fruto del esfuerzo humano, es Dios el que te santifica. Pablo es claro al decir que el mismo Dios de paz os santifique en todo. Muchos cristianos creen que la justificación es una obra completamente divina, pero que en la santificación existe participación humana. Esto no es verdad desde el punto de vista bíblico. Oh, querido, toda la obra de salvación que comprende la justificación, la santificación y la glorificación es una obra divina. Al ser humano solo le resta aceptar o rechazar. Por eso Pablo añade en el versículo 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién te llamó? Jesús. ¿Y quién lo hará? Jesús. ¿Y cómo será esta santificación? Abarcará al ser entero, espíritu, alma y cuerpo, facultades mentales, emocionales y físicas. Dios no trabaja santificando la mente y esa santificación alcanza al cuerpo. Los griegos creían que el cuerpo era malo y la mente era buena, pero Pablo afirma que la mente debe ser santificada para que el cuerpo también lo sea. Y todo ese trabajo es exclusivamente